Ana Veras y Arteaga. En esta oportunidad les voy a explicar un poco de lo que es anatomía del aparato reproductor masculino. También vamos a tocar en este video lo que es histología y un poco de fisiología, que lo van a hacer más adelante mis compañeros. A ver, comenzando con lo que es anatomía, tenemos que el aparato reproductor masculino se encuentra ubicado por detrás de la pelvis del varón, la cual vamos a ocultar para poder observar diferentes estructuras. También tenemos que se encuentra ubicada dentro de lo que es el pubis e isquion, y el órgano principal, que va a ser el pene, se encuentra ubicado por delante de la sínfisis del pubis. Entonces, el aparato reproductor masculino va a estar compuesto por distintos órganos, tales como son los testículos, un sistema de conductos y las glándulas sexuales accesorias, que se pueden observar de ahí, y también por estructuras de sostén, que van a ser el pene, se puede observar aquí, y el escroto. El pene es un órgano sexual externo que se compone de tejido eréctil, el mismo que contiene numerosos sinusoides sanguíneos que están revestidos por células endoteliales y rodeadas por músculo liso. Además, va a contener dentro de la fascia profunda una capa superficial y la fascia profunda, que brinda el soporte al pene y a los testículos. También el músculo dartos, que va a cubrir a los testículos y se va a entremezclar con las fibras musculares, como se puede ver aquí. Este va a contribuir a la temperatura del pene, que se encuentra 2 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Entonces el pene va a tener relaciones y está fijado a partir de la raíz del pene, por aquí. Se relaciona por la parte de arriba con la sínfisis del pubis y por la parte de abajo con las bolsas escrotales, que bueno, no se pueden observar aquí. También va a tener unos medios de fijación, los dos más importantes, que son el ligamento suspensorio, que bueno, no se puede observar aquí, pero va a ser quien lo fije con la sínfisis del pubis, y con la línea alba. Y por otro lado tenemos en los cuerpos cavernosos, que van a hacer esto, tenemos al músculo isquiocavernoso, el cual lo va a insertar con el isquion. El pene está formado por 3 masas de tejido que comprende el sistema reproductor masculino, son los testículos. Pero antes de ello tenemos al escroto, que es la estructura de sostén, escroto o bolsa escrotal, que va a ser la estructura de sostén para los testículos, y está compuesto por piel laxa y una fascia superficial. Dentro de ello entonces encontramos a los testículos, que van a ser glándulas pares ovales, que miden de 5 centímetros de largo a 2,5 centímetros de diámetro y pesan alrededor de 10 a 15 gramos. Estos testículos están compuestos histológicamente por túbulos seminíferos, conductos aferentes y el epididimo. Esto va a ser explicado más adelante en lo que es histología. Mencionemos también que el aparato reproductor masculino va a estar compuesto por un sistema de conductos, los cuales incluyen el epididimo, conducto deferente, conductos eyaculadores y la uretra, que se va a ver aquí. El epididimo es el órgano con forma de coma de unos 4 centímetros de largo y se ubica sobre el borde posterior de cada testículo. Tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y este va a producir la maduración de los espermatozoides. Otro componente es el conducto deferente, que se continúa como rama del epididimo y continúa por todo su trayecto, como se puede observar, y va a terminar en lo que es la próstata. Mide alrededor de 45 centímetros de largo, tiene 3 capas musculares, serán explicadas más adelante, y va a ser quien transporta los espermatozoides durante la excitación sexual.
También tenemos lo que es el cordón espermático o fase espermática, que va a ser la estructura de sostén del aparato reproductor y está conformado por los conductos deferentes. Bueno, aquí en esta parte del testículo ya lo hemos ocultado, pero se ve en la parte posterior. Bueno, está conformado por los conductos deferentes, la arteria testicular y las venas que drenan a los testículos. Este va a ser el transportador de la testosterona hacia el plexo pampiniforme. Dentro de la próstata podemos observar otro conducto que va a ser el conducto eyaculador, que mide 2 centímetros de largo y está formado por la unión de la vesícula seminal y la ampolla del conducto. Vamos a hablar lo que es la histología del sistema reproductor masculino. Primero, los testículos. Estos de acá presentan una estructura en el cual tienen un largo de 4 centímetros, un ancho de 2 a 3 centímetros, un grosor de 3 centímetros. La estructura general presenta una túnica vulgínea, la cual es una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso que recubre todo el testículo. Después tenemos lo que es la túnica vascular, más profunda que la anterior, que presenta un tejido conjuntivo laxo altamente vascularizado, que forma la cápsula vascular del testículo. Tenemos también lo que es el mediastino testicular, capa posterior a la túnica vulgínea, irradia tabiques de tejido conjuntivo, que subdivide el testículo en 250 compartimientos. Estos compartimientos se llamarán lóbulos testiculares. Estos de acá poseen de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos tienen una terminación ciega, rodeados por tejido conjuntivo laxo, altamente vascularizado, y con inervación derivada de la túnica vascular. En esta de acá se pueden encontrar lo que son las células intersticiales o también llamadas células de Leydig. Estas de acá sintetizan la testosterona. El epitelio seminífero se encuentra dentro de los túbulos seminíferos. En estos de acá se generan lo que son los espermatozoides, mediante un proceso que se denomina espermatogénesis. Continuando a ellos, se encuentran lo que son los túbulos rectos, que unen a los túbulos seminíferos con la red testicular. Esta red testicular son un montón de espacios muy laberintosos en el mediastino del testículo. De esta manera llegan a los conductos eferentes, que son de 10 a 20 túbulos cortos que salen de la red testicular. De esta manera conectan al testículo con el epidídimo. De ahí pasa a lo que son los conductos deferentes, pero esto vamos a hablar un poco más adelante.
Bueno, el siguiente tema son los túbulos seminíferos. Su función cae que estos conductos son en donde se producen los espermatozoides. En su estructura podemos decir que son túbulos huecos contorneados, que tienen de 30 a 70 centímetros de largo, 150 a 250 micrómetros de diámetro. Y en ambos testículos hay un aproximado de 1000 túbulos, que en su longitud total se podría calcular que tienen medio kilómetro. Esos túbulos seminíferos en sus paredes tienen lo que son la túnica propia, una lámina basal y un epitelio seminífero. En su túnica propia es una capa de tejido conjuntivo delgado que presenta haces entrelazados y delgados de fibra de colágeno tipo 1 con capas de fibroblastos. En su lámina basal separa la túnica propia del epitelio seminífero. Y este epitelio seminífero es el más importante porque es aquí donde se va a desarrollar especialmente lo que son los espermatozoides. Este túbulo seminífero, también llamado epitelio germinal, contiene capas celulares. La célula de Sertoli, que más adelante vamos a hablar de ellas, y las que son las espermatogonias. Estas espermatogonias se encuentran en diversas etapas de maduración, y estas acá son las que en realidad van a generar lo que son los espermatozoides. Las células de Sertoli presentan una estructura cilíndricas y altas, una membrana celular lateral con plegamientos, un núcleo oval grande, cristales de Charcot-Boucher y una membrana celular apical plegada proyectadas hacia la luz de los conductos seminíferos. Tiene mucho retículo endoplasmático liso, pero por lo contrario, el rugoso está en pocas cantidades. Tiene muchas mitocondrias, un aparato de Golgi bien desarrollado, numerosas vesículas de complejo endolisosómico y elementos citoesqueléticos. El compartimento basal es estrecho y está en una posición basal y rodea al compartimento albuminal delgado. La membrana celular lateral de las células de Sertoli adyacentes formando uniones de oclusión, subdividiendo a la luz del túbulo seminífero en dos compartimientos. Este de acá desarrolla diferentes funciones. Uno es el apoyo físico y nutricional de las células germinales en desarrollo. 2. La fagocitosis de citoplasma que se elimina durante la espermatogénesis. 3.
la barrera hematotesticular al formar zonas de oclusión entre las células de Sertoli adyacentes. 4. Síntesis y liberación de la proteína fijadora de andrógeno o ABP. Esta es una macromolécula que facilita el incremento de la concentración de testosterona en el túbulo seminífero al unirla y evitar que salga de esta. En la embriogénesis sintetiza y libera hormona antimülleriana. Esta de acá evita el desarrollo del conducto mülleriano. También permite la síntesis y secreción de la inhibina. Esta es una hormona que anula la liberación de la FSH, o hormona folículo estimulante. Otra de las funciones de la célula de Sertoli es la secreción del medio rico en fructosa. Esta fructosa va a nutrir a los espermatozoides. También se da la síntesis y secreción de transferrina testicular. Esta de acá es una apoproteína que une el hierro de la transferrina férrica y lo transporta a los segmentos en maduración. Ya que lo que tenemos son los conductos genitales, tenemos dos tipos, intertesticulares y extratesticulares. Dentro de los intertesticulares tenemos lo que son los túbulos rectos. Estos tienen un primer tamaño proximal al túbulo seminífero recubierto por células de Sertoli. En el segundo tramo está cubierto por epitelio cuboide simple. Las células cuboides tienen microvellosidades ensanchadas y un flagelo único. La red de testis o red testicular son espacios laberintosos recubiertos de epitelio cuboide simple
Y estos de acá tienen microvellosidades con un flagelo. También tenemos lo que son los conductos eferentes. Es un conducto entre la red de testis y el epidídimo. Su epitelio está hecho de células cuboides no ciliadas alternadas con las ciliadas. Las células cuboides contienen lisosomas en abundancia y plasmalema apicales con varias inervaciones indicando endocitosis. Estos reabsorben el líquido luminal que las células de Sertoli no han podido fagocitar. En los extratesticulares encontramos principalmente lo que es el epidídimo, un túbulo contorneado de 4 a 6 metros que se plega en un espacio de 7 centímetros. Este presenta un epitelio pseudoestratificado con dos células principales. Las basales son piramidales o poliédricas con un núcleo redondo con heterocromatina, escaso citoplasma y pocos organelos. Actúan como células madre para las propias células basales y células principales. Las células principales tienen un núcleo oval con dos nucleolos, mucho retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi desarrollado, mucho retículo endoplasmático liso y endolisosomas. Su principal función es absorber el líquido luminal que endocitan en las vesículas pinocíticas y se llevan a los endolisosomas y se desecha. Fagocitan remanentes de citoplasma. Elaboran lo que es la glicerofosfalina, que inhibe la capacitación del espermatozoide. Este también posee una lámina basal que separa el epidídimo del tejido conjuntivo laxo subyacente. Y alrededor de este tiene un músculo liso que permite, por su peritatismo, el transporte del espermatozoide. El conducto deferente es un tubo muscular de la pared gruesa con una luz pequeña e irregular que lleva espermatozoides de la cola del epidídimo al conducto eyaculador. Este presenta un epitelio cilíndrico pseudoestratificado estereociliado. También tiene una lámina basal que separa el epitelio del tejido conjuntivo fibroblástico laxo subyacente, el cual tiene múltiples pliegues. La gruesa capa de músculo liso que rodea el tejido forma tres capas: una longitudinal interna, una capa circular intermedia y otra longitudinal externa. Esta capa de músculo liso se reviste con una capa delgada de tejido conjuntivo fibroelástico laxo. El conducto eyaculador es un túbulo recto y corto que penetra la sustancia de la próstata y se rodea de ella. El conducto eyaculador termina cuando perfora la superficie posterior de la uretra prostática, en el colículo seminal. La luz del conducto eyaculador está recubierta por un epitelio cilíndrico simple. El tejido conjuntivo subepitelial está plegado, una característica que da origen al aspecto irregular de la luz. El conducto eyaculador carece de músculo liso en su pared. También encontramos lo que son las glándulas genitales accesorias. Una de ellas es la vesícula seminal. Esta es una estructura tubular de unos 15 centímetros de largo,
enrolladas. Este de acá está en la superficie posterior del cuello de la vejiga y la próstata, y se unen en la ampolla en el conducto deferente, justo arriba de esta última. Esta presenta una mucosa muy contorneada y crea fondos de sacos similares a laberintos. Presenta un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que se compone de células basales cortas y células cilíndricas bajas. La célula cilíndrica tiene muchas microbiosidades y un cilio que se proyecta hacia la luz de la glándula. El citoplasma en estas células muestra retículo endoplasmático rugoso, aparato Golgi, múltiples mitocondrias, algunas gotitas de lípidos, el pigmento lipocromo y gránulos secretorios en abundancia. El tejido conjuntivo subepitelial es fibroelástico y posee alrededor células de músculo liso. En esta es una capa circular interna y una longitudinal externa. Esta, a su vez, está rodeada por una capa débil de tejido conjuntivo fibroelástico. Aquí se produce el líquido seminal rico en fructosa, que compone el 70% del volumen del semen. Obviamente también contiene aminoácidos, citratos, prostaglandinas, etc. Encontramos también lo que es la próstata. La uretra y los conductos circuladores perforan la próstata, que es la más grande de las glándulas accesorias. Esta tiene una cápsula delgada de la glándula. Se compone de un tejido conjuntivo denso y irregular, colaginoso y muy muscularizado, y entremezclado con células de músculo liso. Su estroma tiene células de tejido conjuntivo normales, al igual que fibras musculares lisas. La glándula próstata, un glomerado de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares compuestas individuales que posee 3 capas conectadas discretas: la mucosa, la submucosa y la principal. En la mucosa se hallan más cerca y por ende son más cortas. Las submucosas son más periféricas que las anteriores y son más numerosas. Y las más numerosas de todas y que son más grandes son las periféricas. Cada una de estas contiene un epitelio cilíndrico simple pseudoestratificado. En estas células contienen organelos que se encargan de la síntesis y empaquetamiento de proteínas. En la luz de las glándulas podemos ver cuerpos amiliados, que son redondos a ovales, compuestos de glucoproteínas clasificadas cuya cantidad aumenta con la edad de la persona. La secreción prostática constituye una parte del semen. Es un líquido blanco y ceroso, rico en lípidos, enzimas proteolíticas, fosfatasa ácida, fibrinolicina y ácido cítrico. Esta de acá es regulada por la hidrotestosterona. Las glándulas bulborretrales, también conocidas como glándula de Cooper, son pequeñas, de 3 a 5 milímetros de diámetro, y se localizan en la base del pene, justo al inicio de la uretra membranosa. Su cápsula fibroelástica contiene fibroblastos, células de músculo liso y fibra de músculo esquelético. Cada glándula se divide en varios lobulillos mediante los tabiques derivados de la cápsula. Su epitelio está compuesto de células cuboides simples a cilíndrico simple. Esta glándula elabora un líquido resbaloso y espeso, que tal vez participe en la lubricación de luz de la uretra.
El pene. El pene se integra con tres columnas de tejido eréctil, encerradas cada una por una cápsula de tejido conjuntivo denso y fibroso, que es la túnica albuginea. Dos de las columnas de tejido eréctil, los cuerpos cavernosos, se encuentran en planos dorsales. Su túnica albuginea está interrumpida en algunos sitios y permite la comunicación entre sus tejidos eréctiles. La tercera columna de tejido eréctil, que es el cuerpo esponjoso, está colocado de manera ventral. Este cuerpo esponjoso aloja la porción peniana de la uretra. También se denomina cuerpo cavernoso uretral. Este cuerpo esponjoso termina cuando inicia el glande del pene. La parte terminal de la uretra perfora la punta del glande del pene en forma de hendidura vertical. Una vaina de tejido conjuntivo laxo común, pero no la de hipodermis, circunda los tres cuerpos, que poseen un recubrimiento de piel delgada. En la parte distal del pene se encuentran pelos púbicos gruesos y múltiples glándulas sudoríparas y sebáceas. Por lo contrario, en la porción distal, el pene carece de vello y solo tiene unas cuantas glándulas sudoríparas. La piel continúa distal al glande del pene para formar una vaina retráctil, que se llama el prepucio. Este, recubierto por una membrana mucosa, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado y húmedo. La estructura del tejido eréctil. El tejido eréctil del pene contiene múltiples espacios de forma variable, recubiertos de endotelio, separados unos de otros por trabéculas de tejido conjuntivo y células de músculo liso. Estos espacios vasculares de los cuerpos cavernosos son más grandes en la parte central y más pequeños en la periferia, cerca de la túnica albuginea. Sin embargo, el tamaño de los espacios vasculares del cuerpo esponjoso es similar en toda su extensión. Las trabéculas del cuerpo esponjoso contienen más fibras elásticas y menos células de músculo liso que las de los cuerpos cavernosos. Los tejidos eréctiles de los cuerpos cavernosos reciben sangre de ramas de las arterias profunda y dorsal del pene. Estas ramas penetran en las paredes de las trabéculas del tejido eréctil y forman plexos capilares, que proporcionan cierto flujo sanguíneo a los espacios vasculares o bien arterias enrolladas. Estas son las arterias helicoidales, que son fuentes abundantes de sangre para los espacios vasculares durante la erección del pene. El drenaje venoso ocurre a través de tres grupos de venas, que drenan la vena dorsal profunda. Los tres grupos de venas provienen de la base del glande del pene, la superficie dorsal de los cuerpos cavernosos y la superficie ventral de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Además, algunas de las venas salen del tejido eréctil en la base del pene y desembocan en el plexo venoso que drena la glándula prostata. Bueno, hasta esta parte ha sido todo lo que es histología del sistema reproductor masculino. Más adelante se va a explicar de una mejor manera o más profundo lo que es la espermatogénesis y cómo es que la célula de Sertoli y Leydig cómo funciona. También se va a explicar lo que es la erección del pene y las regulaciones hormonales que se realizan. Hasta acá ha sido mi parte. Soy Rodrigo Fernández y continuamos con la exposición.
de este video. Mi nombre es Kareli Rojas Arana y voy a hablar sobre la fisiología del aparato reproductor masculino. La función del testículo no es autónoma, por lo tanto va a ser controlada por el eje hipotálamo hipófisis testículo. Entonces, en el hipotálamo se va a segregar hormonas liberadoras de gonadotropina. Estas van a estimular la producción de hormonas en el hipófisis anterior, lo cual va a ser la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. La hormona foliculoestimulante va a estimular a las células de Sertoli para generar la maduración de los espermatozoides, que se va a realizar en los túbulos seminíferos. Ahora, la hormona luteinizante va a estimular a las células de Leydig para que se produzca la testosterona. Ahora voy a hablar sobre la espermatogénesis. Vamos a poder encontrar a las células de espermatogénesis donde estas van a componer el epitelio del túbulo seminífero grueso. Estas células espermatogéneas se van a encontrar en diferentes etapas de maduración. Entonces, vamos a poder tener primero a las células de espermatogonias, en el cual se van a encontrar en el compartimento basal, y las otras células en desarrollo se van a encontrar en el compartimiento abdominal, las cuales van a ser espermatozoides, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, los espermátides, y luego estas van a generar a los espermatozoides. Entonces, los espermatogonias van a ser células germinales diploides y pequeñas. Va a haber tres categorías de espermatogonias, las cuales van a ser espermatogonias oscuras de tipo A, espermatogonias claras de tipo A y espermatogonias de tipo B. Estas espermatogonias oscuras de tipo A son células en reserva que no entran al círculo celular, pero sí pueden hacerlo. Una vez que se someten a mitosis, forman tanto espermatogonias oscuras de tipo A adicionales como espermatogonias claras de tipo A. Ahora, las espermatogonias claras de tipo A van a ser idénticas a las espermatogonias oscuras de tipo A, pero los núcleos van a tener bastante eucromatina. La testosterona va a inducir la proliferación de estas células para que dé lugar, mediante la mitosis, a espermatogonias claras de tipo A, adicionales y espermatogonias de tipo B. Ahora, las espermatogonias de tipo B se van a dividir por mitosis para recién poder generar los espermatocitos primarios. Entonces, los espermatocitos primarios que han sido generados por las espermatogonias por mitosis, entonces estas van a migrar del compartimiento basal al compartimiento abdominal. Entonces, estos espermatocitos primarios van a tener la
desarrollan flagelos y un aparato esquelético que va a estar relacionado. Y también va a eliminar parte de su citoplasma. Este proceso de convertirse en espermatozoide, en espermátide, va a tener 4 fases, las cuales van a ser fase de Golgi, fase de cubierta, fase acrosómica y fase de maduración. Aquí tenemos la primera fase, el cual es la fase de Golgi. Aquí se va a formar enzimas hidrolíticas en el retículo endoplasmático rugoso y se van a modificar en el aparato de Golgi. Aquí se van a formar vesículas acrosómicas, en el cual va a entrar en contacto con la envoltura nuclear. Se une a ella y se establece el polo exterior del espermatozoide en desarrollo. Conforme la vesícula acrosómica se va formando, los centriolos se alejan de la cercanía del núcleo y uno de ellos participa en la formación del axonema placental. Tras el inicio de la generación de los microtúbulos, los centriolos van a regresar a la cercanía del núcleo para contribuir a la formación de la pieza conectora. Aquí vamos a tener la segunda fase, que es la fase de cubierta. Durante esta fase, la vesícula acrosómica va a aumentar de tamaño y su membrana va a rodear de manera parcial al núcleo. Conforme esta vesícula crece, va a adquirir el nombre de acrosoma. Luego vamos a tener la fase acrosómica. En esta fase acrosómica el núcleo se condensa, la célula se va a alargar y los mitocondrias que se encontraban aquí van a cambiar de sitio. Los cromosomas se condensan de modo ajustado y se agrupan en forma densa. A medida que el volumen cromosómico disminuye, el núcleo también va a decrecer y este luego va a tener una forma aplanada. Los microtúbulos se ensamblan para formar una estructura cilíndrica, que es el manguito, que va a ayudar al alargamiento del espermatozoide. El manguito se desensambla de los microtúbulos y en cuanto al citoplasma, el alargamiento llega a los microtúbulos de la axonema flagelar. Luego se va a formar una vaina mitocondrial alrededor del axonema, de la pieza intermedia de la cola y del espermatozoide. Van a haber fibras densas externas que se forman alrededor del axonema durante la constitución de la vaina mitocondrial y el alargamiento de los espermatozoides. Estas fibras densas están unidas a la pieza colectora que se forma durante la fase de Golgi. Luego de establecerse las fibras densas, se rodean de la vaina fibrosa. Por último, vamos a tener la fase de maduración. En esta fase se va a caracterizar por la eliminación del citoplasma de las espermátides. Conforme el exceso de citoplasma se va a liberar, el silicio se altera y espermatozoides individuales se liberan de la masa celular grande. Las células receptoras fagocitan los remanentes citoplasmáticos y los espermatozoides sueltos pasan a la luz del túbulo sanguíneo. Cuando los espermatozoides están recién formados, son móviles. Van a adquirir su movilidad cuando estén en el epididio. Además, los espermatozoides se capacitan solo después de penetrar en el aparato reproductor femenino. Y esto es con respecto a la espermatogénesis. Ahora voy a hablar sobre la síntesis de la testosterona. Como ya anteriormente
acción de esta ciclasa de proteínas y las células de ley van a inducir a esteras de colesterol inactivas para que luego se tornen activas y se alimenten al colesterol libre de las gotitas lipídicas intracelulares. La hormona leutinizante activa a la desmolasa del colesterol, que convierte al colesterol libre en presbirosa. El producto de síntesis se vierte en el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias hasta que se pueda formar testosterona y luego sea liberada. La concentración mayor de testosterona anula la liberación de la hormona luteinizante. La testosterona también es necesaria para el funcionamiento normal de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas uretrales, así como para la aparición y conservación de las características sexuales secundarias masculinas. Ahora voy a hablar sobre el mecanismo de la erupción del pene. La respuesta eréctil depende de una compleja interacción entre el estímulo neural y la respuesta del músculo liso. La estimulación del nervio simpático mantiene flácido al pene. La erección se va a iniciar cuando la estimulación neurológica provoca una disminución del tono simpático. Por ello, va a haber un aumento de la respuesta parasimpática. Estos impulsos parasimpáticos desencadenan la liberación de óxido nítrico, el cual va a provocar una relajación de los músculos lisos arteriales y claviculares. Esta relajación del músculo liso arterial produce la dilatación de las arterias cavernosas y medulinas y va a haber el aumento del flujo sanguíneo. La relajación del músculo liso clavicular expande los espacios glaculares. De este modo va a permitir que los espacios se acomoden al flujo sanguíneo en el medio. Este aumento del flujo sanguíneo no conseguirá una erección si es que no hay un mecanismo que pueda obstruir el flujo. En circunstancias normales, el agrandamiento de los espacios glaculares hace que la presión sanguínea